Mera Jensen no planeaba enviar un mensaje a un multimillonario. Solo quería que su hijo dejara de llorar. Era pasada la medianoche. Ese tipo de hora fría y vacía, en la que incluso la ciudad exterior parecía contener la respiración. Mira estaba sentada en el suelo de la diminuta cocina de su apartamento, con las piernas recogidas contra el pecho, una manta de bebé de hilos envuelta sobre sus hombros. Las luces estaban apagadas, no porque quisiera que estuviera oscuro, sino porque la compañía eléctrica no hacía extensiones de condolencia. Noah lloró desde el dormitorio. Su biberón había sido principalmente agua esa noche. Mira intentó no mirar la lata vacía de leche de fórmula que estaba sobre la encimera. Cogió el móvil con manos temblorosas, el pulgar suspendido sobre el contacto de su hermano. Ben ya había ayudado antes, no con gusto, pero lo había hecho. No quería volver a preguntar. Pero esta noche no se trataba de orgullo. Era sobre un bebé que no entendía por qué le dolía el estómago. Escribió: Ben, siento molestarte otra vez. Necesito $50 para la fórmula. Noah casi se queda fuera. Me pagan el viernes. Te lo devolveré, por favor. Su pulgar tembló al pulsar enviar. No comprobó el número 2 veces. Ni siquiera miró el nombre. Simplemente dejó el teléfono a un lado, apoyó la frente en las rodillas y esperó. 5 minutos después, su móvil vibró. Creo que querías enviarlo a otra persona. Mera parpadeó, se incorporó, cogió el teléfono y se quedó mirando horrorizada. Un dígito equivocado, le escribió a un desconocido. Se le encogió el estómago. Lo siento mucho, escribió. Por favor, ignora el número equivocado. Bloqueó la pantalla, tiró el teléfono a un lado y apretó la manta. Otro fracaso añadido a la pila. A 3 manzanas de la última planta de un ático que daba a media ciudad, Jackson Albright miraba el mensaje en su teléfono privado. Nunca dio ese número. Sin prensa, sin ayuda, solo familia. Y esa lista se había cortado cada año. El mensaje no era spam, no fue una estafa. Era crudo y real. Volvió a mirar el mensaje, leyendo entre líneas. Noah casi se queda fuera. Me pagan el viernes. No era solo una petición. Era una madre negociando con su propia dignidad. Deberías haberlo ignorado. La mayoría de las noches lo habría hecho. En su lugar, escribió de vuelta. ¿Tu bebé va a estar bien? Mera miró el mensaje. ¿Qué clase de desconocido sigue así? Su primer instinto fue bloquearle, pero algo en la pregunta, en lo sencilla que se había hecho, la hizo detenerse. Nos apañaremos, escribió. Perdón. Otra vez. ¿Puedo ayudarte? Fue la respuesta. Se burló en voz alta. Gracias, pero no acepto dinero de desconocidos. Política inteligente. Ahora soy Jackson. No soy un desconocido. Ella meció a Noah para que se durmiera. Lloró en silencio con ese tipo de dolor que no viene solo de estar sin un duro, sino de estar cansada, de estar sin dinero. Y luego hizo algo que nunca pensó que haría. Le envió su Venmo 3 segundos después. Su móvil volvió a vibrar. $5.0 recibidos de Jackson Albright. Mera se quedó paralizada. Parpadeó 2 veces. Abrió la app y volvió a mirar. $5.0. Esto es demasiado. Escribió un solo. Necesitaba $50. Ya es tuyo. No hay trampa. Una cosa menos de la que preocuparse. No lloró cuando la despidieron. No lloró cuando le embargaron el coche. No lloró cuando el padre de Noah la ignoró, tras enterarse de que estaba embarazada. Pero esto la rompió. Le temblaban las manos. Gracias. Ni siquiera sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió. So cuide, Noah. Y entonces se dio cuenta. Nunca le dijo el nombre de su hijo. Mera no podía dormir, incluso después de que Noah finalmente se quedara dormido, reduciendo su respiración a pequeñas y pacíficas bocanadas. Se quedó completamente despierta en el borde del colchón, sosteniendo el móvil como si pudiera desaparecer. Volvió a leer la pantalla de transferencia. $5.0. Todavía ahí. Todavía real. Durante mucho tiempo, solo lo miró, preguntándose, retándose a sí misma, a creer que no era una estafa, que no era un cebo para algo más oscuro que ese desconocido. Ese hombre que se hacía llamar Jackson no tenía algún plan silencioso para pedir un favor más tarde. La gente no envía miles de dólares a desconocidos. Al menos nunca tuvieron que hacerlo con ella. Abrió el chat de nuevo, volviendo a ese último mensaje.
Solo cuida de Noah sin emoji. Sin duda, Solo una certeza sencilla. Eso era lo que más la asustaba. Lo seguro que parecía que este tipo de cosas era normal para él. Escribió algo. Luego lo borró. Volvió a escribir. Volvió a borrar. Finalmente, escribió: no tenías que hacer eso. Pasó un momento. Luego otro. Su teléfono seguía apagado. Exhaló, despacio, casi alevallada. Quizá había seguido adelante. Quizá realmente fue un accidente puntual. Y podía fingir que nada de eso había pasado. El teléfono vibró. Yo sé que no lo hice. Quería hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Jackson Albright se reclinaba en la silla de cuero, que nunca le había hecho sentir cómodo. Seguía en la oficina. Siempre se quedaba hasta tarde. No porque tuviera que hacerlo, sino porque el hogar ya no se sentía como un hogar. No desde que apartó ese pensamiento. Las paredes de cristal de su despacho, en el ático, reflejaban el horizonte como un cuadro, frío, caro, vacío. Su móvil vibró, de nuevo. ¿Por qué ayudarías a alguien como yo? Ni siquiera me conoces. Miró las palabras más tiempo del que debería. La mayoría de la gente que le escribía quería cosas, asociaciones, inversiones, favores, a veces influencia. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien preguntaba sinceramente por qué le importaba. Así que le contó la verdad, o al menos parte, porque en su día, alguien me ayudó cuando no era necesario. Nunca lo he olvidado. Hubo una pausa. Entonces, quiero devolvértelo. Alzo la sea. Parache. Para la fórmula, por la amabilidad, por no ignorarme. Otro lado. La mandíbula de Jackson se tensó ligeramente. No insinuó que necesitara un trabajo, ni alquiler, ni nada más. Seguía sosteniendo su orgullo con ambas manos. Incluso ahogándose, respetó eso más de lo que esperaba. Así que envió un mensaje más. Dime qué tipo de fórmula necesita Noah. Quiero enviar más. No dinero. Suministros. Mera solo dudaba si realmente no había condiciones. No hago cuerdas, respondió. Las cuerdas son para gente que juega. A la mañana siguiente, Mera se despertó con un golpe en la puerta. Su corazón se detuvo. Nadie llamaba nunca. Noah. La casera envió un mensaje, y sus vecinos apenas la miraron. Se puso una sudadera con capucha, caminó silenciosamente hacia la puerta, y asomó la cabeza por la mirilla. Conductor del uniforme del camión de reparto sosteniendo 4 cajas enormes. ¿Qué demonios? Abrió la puerta despacio. ¿Entrega para Mera Gensen? Preguntó Anella. Asintió en silencio. Firma. Aquí firmó. Abrió las cajas, una a una, en el suelo del salón. Leche de fórmula, pañales, toallitas húmedas, biberones, sobres de puré orgánico, incluso ropa. Tampoco es barato y de marca sin marca. Cosas que solo veías en Instagram. Madres, con una iluminación perfecta y demasiado tiempo libre. En el fondo, había un sobre pequeño. La abrió, despacio. Debería tener lo que necesita. Noah merece algo mejor que apenas salir adelante. Jackson, no había logo, ni dirección de remitente, ni forma de rastrear de dónde se había pedido. Solo una firma que no reconocía, de un hombre que ni siquiera había visto. Pero ella lo sentía, en el pecho. Esa extraña calidez incierta que se situaba en algún punto, entre la gratitud y la sospecha. ¿Quién era ese hombre, y qué era lo que realmente quería? Mera no volvió a tocar las cajas durante horas. Se sentaron en la esquina del salón como un sueño del que no quería despertar. Noah se había quedado dormido en sus brazos, después de un biberón caliente. Su primera entera en 3 días, y ella no se había movido desde entonces. Se quedó allí sentada mirando el pecho de su hijo subir y bajar, preguntándose en qué mundo acababa de entrar. No era ingenua. La gente no hacía cosas así, no sin un truco, no sin una cámara grabando. Pero no hubo vídeo viral, ni recibo, solo silencio. Y ese nombre, otra vez, Jackson, no es precisamente común. Mira cogió su teléfono y abrió un navegador. Vaciló, no quería saberlo, pero tenía que saberlo. Escribió Jackson Albright. Los resultados cargaron más rápido de lo que estaba preparada. Jackson Albright, CEO de Helix Court Industries, patrimonio neto de $11.8 millones. Magnate tecnológico privado, exmilitar, tímido con los medios,
viudo, sin hijos. Se le revolvió el estómago. No era solo un desconocido generoso, este era él, el multimillonario que poseía la mitad de las patentes de la medicina de AI, a quien los periodistas llamaban el magnate fantasma porque evitaba las entrevistas como si fuera la peste. Solo había 3 fotos oficiales suyas en internet, todas serias, poco atractivas. Una le mostraba saliendo de una audiencia del Senado, con la mirada fría y la mandíbula apretada. El hombre no solo vivía en otro mundo, lo construyó. Entonces, ¿por qué le estaba escribiendo? ¿Por qué envió $5.0 en material para bebés a una mujer sin trabajo, sin coche y con el tejado goteando? Las manos de Mera temblaban ligeramente al volver a abrir el hilo del mensaje. Se quedó mirando su último mensaje. Noah merece algo mejor que apenas salir adelante. No sonaba a multimillonario, sonaba como alguien que estuvo a punto de morirse de hambre y nunca lo olvidó. Escribió, dudó y luego pulsó enviar. ¿Por qué realmente haces esto? No respondió de inmediato. Espero 10 minutos, luego 20. Y se le hundió el corazón. Quizá se arrepintió, quizá se dio cuenta de que no valía la pena. Finalmente se le encendió el móvil porque sé lo que es perder a alguien a quien no puede salvar, y porque ningún niño debería sentir ese tipo de dolor. Se quedó mirando esas palabras, atónita. No eran transaccionales, tampoco eran poéticos, simplemente eran verdad y dolían. No quiero tu compasión, respondió ella. No es lástima, dijo. Su reconocimiento. Mira apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Hubo un momento de silencio entre ellos. Entonces su móvil volvió a vibrar. ¿Trabajas? Esa pregunta me golpeó como una puñalada. Casi no, responde. Lo hice hasta que Noah y la empresa cerraron, y la guardería que podía permitirme cerró. Así que no, ahora no. ¿Cuál era tu campo? Investigación en bioquímica, principalmente diagnósticos. Hice prácticas en Novejon antes de que las cosas se complicaran. ¿Estabas en investigación? Sí, pero también sé fregar inodoros, hacer lates y calcular impuestos que no puedo permitirme. No esperaba respuesta, pero él la sorprendió. Pasa por Helix Core mañana. A las 11 de la mañana pide por Avan, sin ataduras, solo una conversación. Mera parpadeó. ¿Me ofreces un trabajo? Te ofrezco la oportunidad de retractarte de una. Mira, no había estado dentro de una torre de oficinas del centro en casi 2 años. La última vez que entró en un vestíbulo corporativo, llevaba tacones que le quemaban los dedos de los pies y una placa que decía contratista temporal. Hoy llevaba sus vaqueros más limpios, una blusa de segunda mano y una americana que no había cerrado desde antes de su embarazo. Apretó con más fuerza el portabebés de Noah y atravesó las puertas giratorias de cristal. El vestíbulo del Helix Core no era nada parecido a lo que esperaba. Sin mármol, sin ego, solo líneas limpias, techos altos y una eficiencia silenciosa que la hacía sentirse instantáneamente poco arreglada. La recepcionista levantó la vista al acercarse. Hola, soy Mera Jensen. He venido a ver a Ava. El rostro de la mujer se iluminó con un reconocimiento inmediato, lo que la inquietó más de lo que le gustaría admitir. Por supuesto que te esperan. Planta 37. La señorita Lin te esperará en el ascensor. Esperado. Siguió el camino hasta el ascensor, con la mirada fija en los logos de la pared, los premios tras cristales, la energía silenciosa pero ajetreada del lugar. Esto no era una startup que pretendía ser importante. Esto era importante. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la última planta, su corazón latía con fuerza. Una mujer de unos 40 y tantos años, con cabello negro y liso, y una tableta en la mano. La recibió con una sonrisa cálida pero profesional. Soy Evelyn, jefa de gabinete del señor Albright. Ahora mismo está en reuniones. Pero me pidió que te hiciera una visita guiada y respondiera cualquier pregunta. Mira la siguió por un pasillo bordeado de oficinas de cristal y cámaras de seguridad sutiles. No estoy segura de qué es esto, dijo finalmente Mira. Todo esto parece una preparación para un remate. Evas, el señor Albright no hace remates, hace precisión. Se detuvieron en una amplia sala de conferencias con vistas al horizonte. Me dijo que te enseñara esto primero, dijo Eva, abriendo la puerta. Por dentro, no era un espacio de trabajo, era una habitación de bebé completamente amueblada, una cuna en la esquina,
un pequeño cambiador, alfombras suaves, juguetes, incluso cortinas opacas. La mano de Mera voló a su boca. La voz de Ava era suave. Pensó que podría ayudarte a sentirte más cómoda. Mera entró, con el corazón dolorido. La habitación no era cara por el simple hecho de hacerlo. Fue considerado. Cada detalle decía una cosa clara. Alguien había prestado atención. Se volvió hacia Ava. ¿Por qué? La mirada de Ava sostuvo la suya. Porque sabe lo que se siente entrar solo. Mera no sabía qué decir. Ava esbozó una pequeña sonrisa. ¿Quieres un café? 20 minutos después, Mira estaba sentada en una sala de reuniones más pequeña con una taza nueva delante. Noah dormido en el portabebés a su lado. La puerta se abrió en silencio, y ella levantó la vista justo cuando Jackson entró. Verle en persona le afectó más de lo que esperaba. Se parecía exactamente a las fotos. Alto, sereno, caro, pero de alguna manera más real. Ojos cansados, ligera barba incipiente. Un hombre que había construido imperios, pero que no había sonreído en mucho tiempo. Mira, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Gracias por venir. Se quedó de pie, incómoda, sin saber qué hacer con las manos. No estaba seguro de si debía hacerlo. ¿Has venido igualmente? Eso es lo que importa. Se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos en la mesa. Antes de hablar de cualquier otra cosa, quiero dejar algo claro. No me debes nada. Esto no es una prueba. No he venido a rescatarte. No creo en la caridad, pero sí creo en invertir en las personas. Mera le miró fijamente. Poor Chayo. Jackson bajó la mirada un momento, luego hacia arriba, porque vi a alguien que no pedía un atajo, que no esperaba nada, que estaba dispuesto a prescindir antes de dejar que sus hijos sufrieran. ¿Y por qué alguien así confiaría para cualquier cosa? Mera sintió que se le apretaba la garganta. Deslizó una carpeta por la mesa. Puesto temporal, 3 meses, finanzas, auditoría, soporte, horario flexible, trabajo presencial o remoto. El sueldo es más que justo, y si no encaja, te vas, sin preguntas. Mira abrió la carpeta y parpadeó al ver el número en la línea de ofertas. Era más de lo que ganaba en 6 meses en su antiguo trabajo. Ella la miró. Esto es real. Lois miró hacia abajo a Noah, luego de nuevo a Jackson. ¿Y la habitación del bebé? Sonrió apenas un poco. También real. Por un momento, simplemente se quedaron allí en silencio, comprendiéndose. Finalmente, Mera asintió una vez. Mira apareció en su primer día oficial, con el único conjunto business casual que no había donado, ya durante el pánico del alquiler del invierno pasado. Los pantalones le quedaban un poco más ajustados de lo que recordaba, pero se abrochaban, y eso era suficiente. Mantuvo el pelo recogido, con el mínimo maquillaje, y se metió en el edificio con Noah, acurrucado contra su pecho, en un suave cabestrillo gris. Nadie miró fijamente. Eso la sorprendió. Esperaba miradas de reojo, susurros o sonrisas educadas pero frías. Pero la mujer del mostrador la recibió con una amable bienvenida, como si hubiera trabajado allí antes. El ascensor que subía a la última planta se abrió en cuanto ella se acercó. Ava la recibió con café ya en la mano. El espacio de Noah está listo, dijo Eva, sin perder el ritmo mientras la acompañaba por el pasillo. Y el tuyo está justo al otro lado del cristal. Tendrás acceso completo a los sistemas internos. Te preparará un favor. Avísame si tienes algún problema. Mera parpadeó. ESO Evas, ESO. La oficina a la que la dejaron entrar era modesta, pero elegante. Un escritorio ancho, 2 monitores, y una silla tan ergonómica que parecía hacer trampa. Detrás de ella, una mampara de cristal daba al cuarto de la guardería. Noah ya estaba haciendo ruidos con un conjunto de bloques de felpa en la alfombra, ajeno a lo drásticamente que había cambiado su mundo. Mira se sentó despacio, con las manos suspendidas sobre el teclado. No había trabajado en más de 1 año. No había tocado un sistema de auditoría interna desde su proyecto final, antes de la baja por maternidad, el que nunca se terminó porque la empresa cerró sin previo aviso. Pero al abrir su bandeja de entrada, revisar los directorios de archivos y abrir los registros de auditoría de la empresa, algo familiar se agitó en su pecho. Su cerebro volvió a funcionar. Sabía qué buscar: desviaciones base, inconsistencias entre facturas enviadas y verificadas, patrones de transferencias internas
que no coincidían con la actividad del proyecto. Era como sacudirse un instrumento viejo y recordar la melodía. Trabajó en silencio durante más de una hora, solo parando cuando vio a alguien fuera de su despacho. Jackson hoy no llevaba traje, solo una camisa negra abotonada, mangas remangadas, pantalones de vestir. Aún parecía que pertenecía a una revista. Pero, Pregun, Ila entró, miró a través del cristal a Noah, y luego se giró hacia su pantalla. Asentándose en Belen, todavía no he roto nada, dijo. Delty sonrió con suficiencia antes de darse cuenta. Miró el monitor. Ya estás en la carpeta de conciliaciones. Pensé en empezar con los informes del tercer trimestre. Hay algunas inconsistencias en los pagos de los proveedores que no coinciden con los registros del proyecto. Jackson la dio la cabeza. ¿Ya lo has encontrado? Se encogió de hombros. No están bien ocultos. Su expresión cambió. No sorprendida, sino algo más pensativo. ¿Te parece raro algo?, preguntó. Amira dudó. Solo llevo una hora en el sistema. Pero sí, o alguien está redondeando de formas que no tienen sentido, o alguien está ocultando algo en el ruido. La mandíbula de Jackson se tensó ligeramente. No tienes que profundizar todavía. Empieza a nivel superficial. Claro, dijo Mera, en excepto que no hago lo superficial. Asintió una vez. Luego se dio la vuelta y salió. Esa tarde, Ava le trajo la comida sin preguntar. Pollo a la parrilla, verduras asadas, té helado. Mera estaba a mitad de bocado cuando llegó un ping a través del mensajero interno. Que esto quede solo entre nosotros. Si encuentras algo que no te cuadra, tráemelo. Nadie más, ni siquiera Ava. ¿Entendido? Mera miró la pantalla. ¿Esperas que encuentre algo? Espero que veas cosas que otros no verán. Se recostó en su silla y miró a través del cristal a Noah. Estaba acurrucado dormido con un pequeño zorro de peluche bajo la barbilla. El sol iluminaba los suaves bordes de su cabello, y por primera vez en meses, Mira no sentía que estuviera corriendo detrás del mundo. Estaba poniéndose al día, o quizá finalmente dando un paso al lugar adecuado. En su segunda semana en Helix Korore, Mira había encontrado un ritmo. La mañana empezó con café negro, un beso en la frente de Noah, y una promesa silenciosa de adelantarse a cualquier imprevisto que la vida tuviera en la cama. Llegaba temprano, normalmente antes que Ava, a veces incluso antes que Jackson, y siempre comprobaba cómo estaba Noah primero. Se había adaptado a la habitación del bebé más rápido que ella, a su despacho. Cada día, lo encontraba acurrucado en una esquina, con un elenco rotativo de peluches y un suministro interminable de aperitivos orgánicos. Mira, en cambio, estaba inmersa en hojas de cálculo, registros de auditoría y rastros de datos. No trataba este trabajo como un salvavidas, lo trataba como una misión. Era la única forma que conocía para trabajar con precisión, cuidado y con ese tipo de concentración que bloqueaba todo lo demás. El viernes por la tarde, lo encontró. No era una prueba irrefutable. Nunca lo fue, pero había un patrón. El mismo nombre del vendedor se repetía lo justo. Las cantidades variaban, siempre por debajo de los umbrales de auditoría interna. Pero todas compartían un rasgo extraño. Estaban ligadas a códigos de proyecto inexistentes. Mira se acercó a la pantalla, comprobando 2 veces. El vendedor no tenía ninguna división real, y sin embargo, los pagos habían sido procesados, aprobados y discretamente enterrados bajo una docena de transacciones legítimas. $1.2 aquí, 2.4 allá. Nunca fue suficiente para activar alertas, pero a lo largo de un trimestre fiscal, se accumularon. Mira copió el código del proveedor en una carpeta privada y comenzó a cruzar referencias. Los pagos no iban a ninguna cuenta operativa estándar. Fueron redirigidos a través de una empresa matriz externa en Delaware. Mera reconoció la estructura al instante. Era una cáscara legal sobre el papel, intocable sin acceso de nivel superior. Se le encogió el estómago. Alguien dentro de Helix Core estaba desviando fondos lenta estratégicamente, y eran buenos ocultándolo. Demasiado bueno. No llamó a Avaan, no se involucró en finanzas. Recordaba claramente el mensaje de Jackson. Tráemelo directamente. Naughty Ams. Mera copió los archivos en una memoria USB, cifró la carpeta y la guardó en su bolsa. Luego ella le escribió: necesito 5 minutos. La oficina de Jackson daba a la mitad de la ciudad. Las ventanas se extendían de suelo a techo,
pero las cortinas estaban corridas. Su escritorio estaba sorprendentemente vacío. Una sola tableta, una libreta de cuero, una foto enmarcada giraban ligeramente hacia la pared. Alzó la vista cuando ella entró. ¿Has encontrado algo?, dijo, sin preguntar. Mera asintió y le entregó el disco. No está confirmado, pero es suficiente para levantar preguntas. Conectó el disco al lateral del monitor y se desplazó. Observó cómo su expresión cambiaba ligeramente al principio, luego más profunda, más concentrada. ¿Has sacado esto del Q3? Sí, pero abarca trimestres anteriores. El proveedor no existe. Los pagos se realizan a través de una cuenta pantalla en Delaware, oculta bajo facturas más pequeñas. Jackson se echó hacia atrás. Exhaló por la nariz. Teens Race. Está limpio. Demasiado limpio, lo que significa que quien lo hizo conoce el sistema. Lo sabe bien, dijo Jackson. Probablemente ayudó a diseñar los controles. Mera cruzó los brazos. Ya sospechabas algo. Lo miró. He estado observando cómo los números se descontrolan desde finales del año pasado, pero no conseguí que nadie en finanzas se interesara por ello. Demasiado sutil, demasiado fácil de explicar. ¿Por qué no contratar una empresa externa? Dudó a no sé en quién puedo confiar. Mera sintió que eso se asentaba en su pecho como un peso. Entendí ese tipo de aislamiento, el que viene después de perder demasiado y confiar demasiado rápido. Te vaciaba por dentro, te hacía dudar de todo. De todo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Quiero que sigas adelante, dijo Jackson. Sigue cavando, pero en silencio, sin nombres, sin rastros de correos. Y si alguien pregunta, sigues reconciliando los registros de facturación del backend. Mera ladeó la cabeza. ¿Me pides que investigue tu propia empresa? Te pido que encuentres la verdad. Sostuvo su mirada. ¿Y si encontraba algo feo? Jackson no parpadeaba. Luego lo afrontamos. Aquella noche, Mira se quedó despierta mirando al techo. Noah se acurrucó a su lado. Repasó la conversación en su cabeza una y otra vez, intentando sacudirse la inquietud que la envolvía. No tenía miedo de cavar, ni siquiera tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Lo que más le preocupaba era lo que ya había visto en el rostro de Jackson. Alguien lo sabía, simplemente no quería admitirlo. A la mañana siguiente, Mira se despertó antes de su alarma. No para conocer sus gritos, sino para quedar en silencio. Ese tipo de silencio que se sentía pesado. Revisó su cuna, aún dormida, con los brazos arriba, los labios fruncidos, en un pequeño ceño fruncido, como si estuviera ocupado negociando con sus sueños. Mira se cepilló los dientes en el fregadero de la cocina. El grifo del baño había empezado a gotear otra vez, pero no había llamado a mantenimiento. No quería extraños en su espacio. Ahora, no cuando formaba parte de algo que apenas comprendía. A las 7:30 de la mañana, ya estaba en su escritorio en la planta 37, revisando de nuevo los registros de los proveedores. Esta vez, profundizó, la empresa pantalla que recibió los fondos de Sifón tenía un nombre, Trinox Solutions ISC, y no significaba nada para ella. Pero cuando pasó el número de impuestos por un registro comercial abierto, la dirección volvió a un buzón en el centro, y apareció con un único agente ejecutivo, sin nombres públicos, solo una empresa especializada en el anonimato. Mera se recostó, apretando con fuerza su taza de café. Esto no era una malversación perezosa. Quienquiera que estuviera detrás de esto, lo había diseñado para que pasara desapercibido durante años. No era codicia, fue una extracción planificada. A las 9:06 de la mañana, Jackson entró en su despacho sin llamar. Camiones, dijo antes de que él pudiera sentarse. Also, una sea, Lu, encontraste. Es una carcasa de contención. No hay empleados registrados a través de un registro legal de ciegas. Este mes, he rastreado 4 pagos separados, encaminados por diferentes presupuestos de departamentos, todos por debajo de los umbrales de cumplimiento. Es sofisticado, preciso. Jackson no dijo nada. Parecía cansado otra vez, como si no hubiera dormido. Su corbata estaba chueca, y el móvil seguía en la mano. Necesito que guardes esto solo en tu máquina, dijo, sin copias de seguridad, sin transferencias externas. Mira asintió, y luego se inclinó un poco hacia adelante. Jackson, ¿cuánto tiempo llevas sospechando esto? La miró, con la mandíbula apretada. El tiempo suficiente para saber que quien está detrás
no se preocupa por la empresa ni por la gente que trabaja aquí. ¿Crees que es alguien cercano a ti? Lo sé. Amira dudó. ¿Por qué no has ido a la junta? Porque al menos 2 de ellos están comprometidos. Ya han cerrado una auditoría interna. Si hago un movimiento equivocado, explota. La garganta de Mera se apretó. Entonces, ¿por qué yo? Jackson finalmente se sentó frente a ella. Porque no le debes nada a nadie aquí, y no te asustas fácilmente. La forma en que lo dijo no era halago. Irrelevant. Sentía como si alguien por fin la hubiera visto. No solo la madre, no solo la mujer que intentaba sobrevivir, sino ella, la fuerza aguda y silenciosa que solía ser antes de que la vida la derribara con tanta fuerza que dejó marcas. Quiero enseñarte algo, dijo Jackson. Sacó una carpeta de su abrigo y la deslizó por la mesa. Lo abrió a un rostro, le devolvió la mirada. Corte limpio de mediados de los 40, traje elegante, sonrisa neutra. Vincent Harman, dijo Jackson, director financiero. Mira Sequedo. Perlitz. He oído ese nombre, ¿verdad? Fue contratado hace 2 años después de que el último director financiero dimitiera inesperadamente. Impulsó cambios en nuestros sistemas internos, dio a su propio equipo la supervisión exclusiva de ciertas divisiones, y eliminó discretamente varios protocolos de verificación cruzada. Nadie parpadeó porque lo hizo bajo el paraguas de simplificar el cumplimiento. Mirror cerró la carpeta. ¿Crees que él está detrás? Sé que lo es. Pero demostrarlo es lo difícil. ¿Quieres que encuentre la grieta? Exacto, Mera, asintió despacio. Y cuando lo haga, entonces nos mudamos. Se levantó para irse, pero se detuvo en el umbral. Por cierto, Noah tiene fans en la habitación de la guardería. Parpadeó. ¿Qué? Ayer le dio una charla a mi asistente cuando intentó llevarse su jirafa. Eran 4 sílabas balbuceantes y una mirada fulminante. Mera se rió antes de poder evitarlo. Jackson sonrió, una pequeña y gastada sonrisa, y luego se fue. Esa tarde, Mira trabajó durante la comida. Ella hizo más coincidencias, cruzó memorandos internos. Encontró una cadena de correos en la que el asistente de Vincent solicitaba acceso por anulación a los registros de compras, bajo el pretexto de preparación para auditorías. La fecha coincidía con la primera transferencia registrada a Trinox. Lo copió, lo cifró y lo añadió a una carpeta creciente, etiquetada como prueba. A las 5 de la tarde, le ardían los ojos. Se estiró, entró en la habitación de la bebé, y se hundió en el sillón suave junto a la cuna de Noah. Volvía a dormir la siesta, con el pulgar en la boca, la otra mano aún agarrando la cola de la jirafa de juguete, como si fuera un arma. Mira apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Era tranquilo, seguro. No se había sentido así en mucho tiempo, y eso la asustaba más que nada. Mera ya no confiaba en el silencio, ni en la habitación del bebé, ni en un ascensor, y mucho menos dentro de sistemas corporativos diseñados para ocultar la verdad, porque el silencio normalmente significaba que alguien ocultaba algo. Para la mañana del lunes, había documentado 15 pagos vinculados a Truck Solutions. Cada uno pasaba por un departamento diferente, cada uno firmado por un approvator de nivel inferior distinto. Quien lo montó había construido una máquina. No fue un error, pero Mera no estaba buscando errores, perseguía patrones, y este tenía huellas dactilares. Esperó a que Noah tuviera de comer y se acomodara en la habitación antes de entrar en la oficina de Jackson. No llamó a la puerta, había dejado de esperar que lo hiciera. Estaba en su escritorio leyendo un contrato, pero en cuanto vio su rostro, lo apartó. ¿Has encontrado más? Sí, ¿crees que creo que he descubierto cómo lo están ocultando? Le entregó un informe impreso. Cada página está etiquetada con notas resaltadas y marcas de tiempo del sistema. Comprobé todas las cuentas enrutadas a través de Trinox, con los identificadores de empleados. Las aprobaciones de pago provienen de diferentes accesos de sesión, pero el punto de acceso siempre es el mismo ID dispositivo, lo que significa que alguien está usando credenciales fantasma. Jackson terminó, duplicando o secuestrando usuarios existentes para que firmaran. Mera, no están falsificando datos, están pidiendo prestado un usuario real, por eso tus auditores no lo vieron. Todo encaja en la superficie, excepto que todo es mentira, dijo en voz baja. Observó su rostro con atención. No hubo pánico, ni arrebato, solo la quietud de alguien añadiendo la última pieza
a un rompecabezas que nunca quiso ver terminado. ¿Qué quieres hacer ahora, Priga? Jackson se recostó en su silla. Necesitamos confirmación. Pruebas que no pueden ser reescritas ni borradas. Alguien dentro tiene que saber más de lo que ha admitido. Y yo sé por dónde empezar. Cogió el teléfono y marcó. Ava, necesito que Vincent Harmon tenga una revisión programada mañana. Mantén la relación informal, a medias de la mañana. Solo LYO. Mera se tensó mentalmente. Low trace act. Si le asustamos, lo apaga todo. Si esperamos demasiado, él encuentra la manera de convertirnos en la historia. La miró. ¿Te parece bien? Yo fui quien caminó en el fuego. No voy a echarme atrás, ahora. No sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó. Ya sabes, dijo la Lamayo, ría de la gente en tu situación, habría aceptado el sueldo, y habría jugado a lo seguro. Meera alzó las cejas. Sí, bueno. Dejé de ser la mayoría de la gente el día que le di una botella de fórmula aguada a mi hijo, y fingí que era suficiente. Esa noche, Meera no pudo dormir. Se sentó en la mesa de la cocina, portátil abierto, revisando los registros de respaldo del sistema interno de mensajería de Helix Core. Sabía que estaba cerca, y acercarse era peligroso. Había visto suficientes historias, denunciantes excluidos, datos borrados, gente buena desacreditada por gente más poderosa de lo que jamás será. Y aún así, no le tenía miedo. Tenía miedo de fallar a Noah, de dejar que alguien como Vincent Harmon aceptara dinero, que podría haber ido a investigación, desarrollo, empleados, madres solteras como ella que no recibían llamadas secretas de multimillonarios. A 00:30, su móvil vibró. ¿Sigues despierto? Obviamente, deberías dormir. Deberías seguir tus propios consejos. Vamos a atraparlo, pero cuando lo hagamos, todo se pondrá ruidoso. Quiero que estés listo. Siempre estoy listo. Simplemente nunca tuve respaldo para ello. No hubo respuesta, pero unos segundos después, llegó un solo mensaje. Ahora sí, la reunión estaba fijada para las 10 en punto. Mira estaba sentada en su escritorio, con el estómago revuelto lentamente. Noah dormía plácidamente en la habitación del bebé detrás de ella, completamente ajeno a que en solo unos minutos, un hombre que había desviado millones justo delante de las narices de este edificio, estaba a punto de sentarse frente al CEO de la empresa que había estado desangrando en silencio. Jackson le había dicho que se quedara en su despacho, pero que vigilara la señal de seguridad. Lo puso en su segundo monitor. Ajustó el ángulo de la sala de conferencias, un piso más abajo, y esperó. Se sentía extraño estar en la habitación, pero no en ella. No estaba mirando una pantalla. Estaba viendo un momento que determinaría el siguiente capítulo de sus vidas. Exactamente a las 10 de la mañana, la puerta se abrió. Vincent Harmon entró con la facilidad de un hombre que cree que el mundo le debe algo. Llevaba un traje azul marino, perfectamente entallado, y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento casual y la confianza educada. Jackson ya estaba sentado. No hubo apretón de mano. Meera se inclinó más cerca. Gracias por hacer tiempo, dijo Jackson, con voz firme. Por supuesto, Vincent respondió con naturalidad. Siempre hago tiempo para el jefe. Meera estudió su rostro. Había visto esa expresión antes en entrevistas de trabajo, en salas de juntas, incluso en la cola para recoger la guardería. Era la mirada de alguien que ya creía que iba 3 jugadas por delante. He estado revisando algunos de los informes financieros trimestrales, dijo Jackson, y he notado algunas rarezas. Vincent ladeó la cabeza. Este año hemos simplificado bastante. Quizá demasiado rápido. Eso es culpa mía. Dolores de crecimiento. Jackson asintió una vez. Simplificado es una palabra para describirlo. Mira podía sentir cómo la tensión crecía, silenciosa pero aguda. Hay un vendedor. Jackson continuó. Pruba Solutions. Take. Vincent apenas parpadeó. No, miss. ¿Eso es por instalaciones o seguridad? Aparentemente ambas cosas. Y también investigación, ilegal. Interesante para una empresa a la que nadie parece poder contactar directamente. Vincent sonrió levemente. Haré que mi equipo lo investigue, ofreció. Vosotros sois vuestro equipo, dijo Jackson. ¿Apruebas esos pagos por primera vez? Vincent no respondió de inmediato. Jackson se inclinó hacia adelante. Sé lo que has estado haciendo. Tengo los registros, los hits de los dispositivos, las huellas de inicio de sesión,
las estructuras de cuentas del Shell, has estado moviendo dinero a través de proveedores ficticios y distribuyéndolo a través de pipelines fantasma. Y pensabas que nadie se daría cuenta. La boca de Vincent se torció ligeramente. Meera no sabía si era irritación o diversión. Has estado escuchando demasiado a tu nuevo contable de mascotas, dijo. A Meera se le encogió el estómago. Lo sabían Jackson. No se inmutó. Se llama Mira. Y vio lo que esperabas que los demás ignoraran. Vincent rió en voz baja. Y déjame adivinar. Vosotros dos habéis estado conectando hasta tarde por la noche, con hojas de cálculo y biberones. El pulso de Meera se disparó. Sus manos se cerraron en puños bajo el escritorio. La voz de Jackson bajó. Tranquilo, controlado. Has terminado, Vince. No, dijo Vincent, volviendo la sonrisa. Has terminado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una navaja. Vincent metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña memoria USB. La dejó sobre la mesa entre ellos. ¿Crees que eres el único que ha estado recopilando datos? Thomas Jackson. No eres tan ingenuo. La Junta está harta de tus proyectos secretos y desastres de relaciones públicas. Están cansados de tus estados de ánimo, de tu dolor. Has hecho que la empresa sea vulnerable. Yo solo ayudé a que sobreviviera. Mira se inclinó más cerca de la pantalla, conteniendo la respiración. La mandíbula de Jackson se tensó. ¿Qué hay en el disco? Correos, mensajes, cuentas que parecen mala gestión. Eso sugiere que has estado desviando fondos para cubrir responsabilidades personales, que por cierto, ambos sabemos que no has hecho, pero la percepción importa más que la verdad cuando estás en la cuerda negra, y me lo das porque no es así. Te lo advierto, tienes hasta el viernes para dimitir. And silence. Ya he hablado con 2 miembros de la Junta. Aléjate y no meteré a Meera en esto. Recibe una buena indemnización y una salida silenciosa. To-do's Canaan. Meera se quedó paralizada. Jackson le miró fijamente. Luego, en voz baja, ¿me subestimas? No, dijo Vincent mientras se abrochaba la chaqueta. Te entiendo mejor que nadie en este edificio. Has construido algo grandioso, pero ahora eres demasiado humano. Y aquí el humano no sobrevive. Salió, sin esperar respuesta. Meera cerró la transmisión y se recostó en la silla. Su corazón latía con fuerza. Su cara estaba caliente, y lo único en lo que podía pensar era en una cosa. Ahora estaban en guerra, y Vincent Harmon jugaba sucio. Jackson no volvió a su despacho tras la reunión con Vincent. Durante 2 horas, Mira miró la transmisión cerrada de la sala de conferencias, pero no quedaba nada que ver. Sin movimiento, sin sonidos, solo una mesa vacía, y el fantasma de una conversación que lo cambió todo. Ya no podía quedarse quieta. Imprimió su informe, el que contenía cada transferencia documentada, cada aprobación fantasma, y cada cuenta fantasma, vinculada a Trinox. Luego caminó por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza, y entró en la oficina de Jackson sin llamar. Él estaba allí, de espaldas a ella, de pie en la ventana con las persianas a medias, observando la ciudad, como si esperara que se derrumbara. No se giró cuando ella habló. Lo vi todo en Jackson, no se inmutó. Su voz era baja. No se suponía que lo hicieras. Mirror se acercó. ¿De verdad crees que me quedaría sentado en mi escritorio, sin ver lo que pasaba en esa habitación? Luego se giró lentamente, con el rostro inescrutable. Te dije que esto se pondría feo. No dijiste que intentaría destruirte. Jackson parecía cansado de una forma que no había visto antes. No físicamente, no solo en el duelo. Era el cansancio de alguien que por fin había confirmado que la peor persona que sospechaba era exactamente a quien temía, y peor aún, tenía el poder de salirse con la suya. Tiene la tabla. Luego sacar la lucha a bolsa y poner en riesgo a la empresa, a los miles de personas que dependen de ella, a la investigación en la que hemos invertido durante años. Si me muevo demasiado pronto, Lou Hastier, parezco el multimillonario inestable que se aferra al control. Pareces la mujer a la que manipulé para encubrir mis propios errores. La garganta de Meera se apretó. Entonces, encontramos pruebas de que no sabe girar. Jackson estudió su rostro. Estaba en el momento en que me di cuenta de que las cuentas no cuadraban. Él dio un paso adelante, cogió el informe de su mano
y lo hojeó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista. Me queda una última carta por jugar. No está garantizado que funcione y es arriesgado. Define errors. He estado trabajando con alguien fuera de los registros. Excontable forense del FBI me ha ayudado a rastrear la corrupción interna en silencio. Pero si la traemos ahora, no se quedará callado. ¿Y confías en ella? ¿Con la verdad? Sí, Ann. Entonces, tráela. Jackson, dude. Esto solo funciona si todos cumplimos nuestra parte. Necesitará acceso completo a los registros, a todo lo que encontraste. Y si Vincent detecta aunque sea un poco de lo que estamos haciendo, vendrá por ti. No parpadeó. Que lo intente. Esa noche, la casa segura no era solo un plan de contingencia. Era real. Jackson le entregó un código de acceso, una residencia privada, propiedad de una filial situada en una zona tranquila de la ciudad, ya abastecida de artículos esenciales. Meera no preguntó cómo. No, lo necesitaba. Hizo la maleta ligera, solo ropa para ella y Noah, el portátil, las memorias USB y una copia del informe. Noah se quejó cuando ella lo metió en su transportín, pero se acomodó en cuanto ella lo sostuvo contra su pecho. Siempre podía notar cuando estaba tensa. El apartamento era pequeño pero limpio, seguro, silencioso. Mira sentó a Noah en la cuna portátil, que ya esperaba en la esquina. Luego se dejó caer en el borde del sofá, pasando el móvil y preguntándose qué vendría después. No tuvo que esperar mucho. Llegó un mensaje de Jackson. Jackson, se llama Keller. Te llamará en 10 minutos. Ann contesta. No le digas nada que no puedas probar. Es lista, pero pone a prueba a la gente. Mira respondió con una sola palabra. Listo. 10 minutos después, sonó el teléfono. Señorita Kensen. La voz al otro lado era clara, femenina y muy profesional. Sí, soy Keller. Jackson me dice que fuiste tú quien encontró la ruptura en el flujo. Fui yo quien se dio cuenta. Él fue quien supo que algo iba mal. Cuéntamelo todo. Empieza desde el principio. No dejes nada fuera. Meera respiró hondo y empezó a hablar. Le contó todo. Cómo empezó con un mensaje al número equivocado. Cómo nunca tuvo intención de involucrarse. Cómo veía las mismas cosas que otros no pasaban por alto. Y cómo eso se convirtió en este momento. Cuando terminó, Keller guardó silencio. Entonces, llegó la respuesta. Eres bueno, mejor que la mayoría de los auditores con los que he trabajado. Y si aunque sea la mitad de lo que me has contado, está respaldado por los archivos que me envió Jackson, tenemos suficiente para no solo enterrar a Vincent, sino también desarmar a todos los que le protegen. Entonces, ¿qué pasa ahora? Verificamos y luego cebamos la trampa. Meera funcionaba con adrenalina y café negro. Habían pasado 36 horas desde la amenaza de Vincent y menos de 12 desde su llamada con Keller. No le había dicho a nadie que estaba en la casa segura. Ni siquiera a Van Jackson lo había mantenido tan ajustado, tan contenido. Pero por dentro, Mira ya estaba elaborando una estrategia. Keller había sido implacable durante la llamada. Quería marcas de tiempo, identificadores y dispositivos registros de acceso, correos electrónicos. Quería todo lo que Mira tuviera. Y más a Mira, no se inmutó. Ella se lo entregó todo. Cada carpeta, cada copia de seguridad cifrada, incluso sus notas personales. Sabía lo que estaba en juego. Ahora era el momento de sacar a Vincent. Keller tenía un plan, y empezó con una filtración. Esa mañana, Mira recibió un archivo marcado como borrador de memorando, supuestamente de reorganización interna de recursos humanos. Parecía oficial. Indicó que, debido a las próximas evaluaciones de cumplimiento, se realizaría una auditoría interna de todos los contratos de proveedores a nivel ejecutivo. El memorando no era real, era un cebo. El memorando se cargó en el sistema Helix Core por una ruta a la que tenía acceso el asistente de Vincent. Luego, esperaron. Jackson no se quedó quieto. Siguió moviéndose contactando con Keller, trabajando por canales seguros, presionando a los aliados restantes del consejo para que retrasaran cualquier voto de censura. Ava, callada pero leal, estaba con 2 teléfonos, fingiendo que nada había cambiado. Mira evitó enviar mensajes de la empresa, iniciando sesión solo por VPN desde la casa segura. Al mediodía, Keller envió un mensaje. Recibimos un ping. Se accedió a Memo 3 veces, en 2 horas. 2 veces del equipo de Vincent,
una vez del mismo login de Vincent. Él lo sabe. Miró la pantalla. ¿Qué va a hacer? Estamos a punto de descubrirlo. 3 horas después, Jackson llamó. Su voz era baja, pero urgente. Está haciendo su movimiento. QAS presentó una queja de emergencia ética ante la Junta. Afirmé que me salté las finanzas, que pasé fondos a cuentas personales para sobornar a una contratación externa. Tú, mi realtor, titán de ajedrez. De hecho, me puso nombre. Quiere que te vayas primero. Is su patron. Aislar, desacreditar, eliminar. Apuesta que la Junta no lo cuestionará si viene de preocupaciones internas. Se sentó con fuerza en el brazo del sofá. Wylo Huron. Algunos sí, pero no todos. No si vamos nosotros primero. Se detuvo Jackson. ¿Estás listo para hacerlo públicamente? Meera miró a Noah, dormido en su cuna. Pensó en las noches sin electricidad, la fórmula diluida, la bondad de un desconocido que nunca fue realmente caridad, sino cringe. Nunca he estado más preparado. El comunicado de prensa se publicó a las 6:43 de la tarde. Angelic Score investiga mala conducta financiera de alto nivel. Fue breve, preciso, aprobado por el departamento legal. No nombraba directamente a Vincent Harmon, pero hacía referencia a irregularidades forenses, malversación de pagos a proveedores, y una auditoría interna completa, provocada por validación externa. En el mismo momento en que se publicó, el equipo de Keller entregó sus conclusiones a la Fiscalía del Estado. 38 páginas de documentación, registros del sistema, aprobaciones verificadas, y hilos de correos electrónicos que llevaban hasta Vincent Harmon. Casi había terminado. A las 8:05 de la noche, sonó el teléfono de Mira. Número desconocido, respondió. Impresionante, dijo Vincent. Meera no habló. Quería destruir a Jackson. Tú solo eras un nombre en un informe, un accidente, y de alguna manera te convertiste en un problema. Qué gracioso, dijo Mira, con voz firme. Así es como la mayoría de las mujeres en el poder son notadas, volviéndose incómodas. Vincent rió. Un sonido seco. ¿Crees que esto termina aquí? Succuse Ditavo. No vas a ganar, Mira. Jackson puede salir de esto, pero tú eres prescindible. Siempre lo has sido. Ann colgó. No necesitaba escuchar el resto. Esa noche, Mira vio las noticias en silencio. Noah dormía a su lado. Jackson no volvió a escribir. Todavía no. Sabía que estaba en algún lugar, preparándose para lo que viniera. Pero se sentía tranquila, porque sabía lo que venía. Y esta vez, no le tenía miedo. Por la mañana, todo era Meera no necesitaba mirarlas. No para una reunión final. Privado a las 9 de la mañana, en la última planta. Solo él y Jackson. Meera miró el mensaje. Mira, ¿debería estar allí? Avan Jackson dice que no. Digo que sí, que se quede atrás, pero que no se vaya. Mira se vistió con cuidado tanos neutros, nada llamativo, y se deslizó en el edificio por la entrada secundaria que el equipo de Keller había despejado. Tomó el ascensor privado directamente hasta la habitación de la guardería, donde Noah ya la esperaba, con su zorro de peluche favorito en una mano y su vaso de zumo en la otra, balbuceando al asistente de la guardería, como si trabajara para él. A las 9:01 de la mañana, abrió su portátil y abrió la señal interna en directo. La sala de conferencias estaba en silencio. Jackson estaba sentado al final de la mesa, calmado, controlado. Vincent entró un momento después, con expresión vacía. Meera observaba cada detalle, su andar, su mandíbula, la forma en que su mano se quedó suspendida un segundo de más, antes de sacar una silla. Ahorrémonos la pose de los demás, dijo Vincent. Sé lo que es esto. Entonces ya sabes por qué estás aquí, respondió Jackson. Estoy aquí porque prefieres arrasar la empresa antes que dejar que alguien más la arregle. No, lo arreglaste. Lo secuestraste. La has dejado sin filtros. Lo mantuve vivo cuando estabas demasiado consumido por el dolor para liderar. Meera sintió que el estómago se le retorcía. No era el insulto, era lo tranquilo que lo decía, que ensayado sonaba. Construiste toda tu carrera sobre los puntos ciegos de otros. Jackson, díjome, atacaste porque sabías que estaba distraído, pero no contabas con que alguien más estuviera mirando. Vincent se inclinó hacia adelante. ¿Te refieres a ella?
la mujer que sacaste de la pobreza, y le entregaste un escritorio como si fuera un proyecto de redención. ¿Crees que alguien la creerá antes que a mí? No necesito que la crean. Jackson dijo, tengo los datos, tengo el rastro documental, tengo agentes federales que aprobaron cada parte. No solo se dio cuenta, lo demostró. Meera no se movió, sus manos estaban frías sobre el teclado. El suave tarareo de Noah a su espalda la ancló. Vincent se puso en pie. Esto es un error. No, dijo Jackson, levantándose despacio. El error fue pensar que eras intocable. Ava entró en escena a continuación, tan tranquila como siempre. Caballeros, creo que ambos han dicho lo que necesitabais. Seguridad escoltará al señor Harmon fuera. Su placa ya ha sido desactivada. La boca de Vincent se abrió, se cerró. Por primera vez, Mira vio que algo se rompía en su expresión. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, y se fue. A las 10:14 de la mañana, todo había terminado. Oficialmente, Vincent Harmon fue puesto en baja a la espera de la investigación. La Junta, sorprendida por la rapidez de las pruebas, votó por unanimidad suspender todas las operaciones financieras relacionadas con su mandato. El equipo de Keller tenía todo lo necesario para avanzar con los cargos federales. Mira estaba de pie junto a la ventana de la habitación del bebé, con los brazos cruzados, observando cómo la ciudad exhalaba. Un leve golpe la hizo girarse en Jackson. Parecía que no había vuelto a dormir, pero apenas sonreía. Tenías razón, dijo. Sobre tú no te asustas fácilmente. Negó con la cabeza. Tú tampoco. Entró. Noah lo vio y se acercó tambaleándose, con las manos en alto, una amplia sonrisa en la cara. Sin dudarlo, Jackson lo cogió en brazos. ¿Cómo está mi cómplice? Preguntó. Noah balbuceó algo ininteligible pero entusiasta. Quiero que te tomes el día libre mañana, dijo Jackson a Mira. Pasa tiempo con él en té, lo has ganado. Y pasado mañana, la miró. Quiero ofrecerte algo permanente. Jefe de auditoría interna, total autonomía, reporte directo a mí. Forma tu propio equipo. Establece tus propias reglas. Meera le miró fijamente. Es un trabajo grande. Lo que acabas de hacer también lo es. No respondió de inmediato, pero la respuesta ya se estaba formando. A la mañana siguiente, Mira no se despertó con una alarma, ni con el zumbido bajo de las notificaciones del sistema. Se despertó con la luz del sol, filtrándose por las persianas baratas del dormitorio de la casa segura y el constante subir y bajar de la respiración de Noah a su lado. Por primera vez en meses, su cuerpo no se tensó en cuanto abrió los ojos. No había prisa, ni desastre inminente. Se permitió quedarse quieta un momento, observando la pequeña mano de Noah, descansando sobre su pecho, acurrucada en sueños. La suavidad de aquello la anclaba más que cualquier sueldo o título. Cuando se preparó el café y salió al pequeño balcón del apartamento, su móvil ya vibraba. Los medios de comunicación recogieron la historia en su totalidad. La cara de Vincent Harmon apareció en titulares en todos los blogs financieros que pudo nombrar. Denunciante expone que el fraude multimillonario en Helix Corp estaba en tendencia. Su nombre no se había usado oficialmente, pero su bandeja de entrada se llenaba de solicitudes de entrevistas, mensajes en LinkedIn y un extraño correo electrónico de una editorial empresarial, preguntándole si estaba pensando en escribir unas memorias. No, Lois, no quería un foco, solo quería recuperar su vida, o quizá por primera vez, para construir uno nuevo. Al mediodía, Jackson llamó. Aguantas, Spriggan. Miró la televisión donde otro panel de entrevistas debatía cómo un CEO había derribado a su propio CFO. Estoy bien. Es raro estar en el centro de una tormenta. No, Alan, tú sí lo elegiste, dijo Jackson. Simplemente no te diste cuenta de eso hasta después de estar en ella. Ella sonrió. Supongo que es cierto. Hubo una pausa en la línea, y luego volvió a hablar con más cuidado. Esta vez, no iba a decir esto por teléfono, pero creo que me arrepentiría de no decirlo en absoluto. La respiración de Mera se cortó ligeramente. No sé qué pasará para la empresa para mí, pero sé que confío en ti. Y no lo digo fácilmente. Se sentó despacio. Yo también confío en ti, dijo, más de lo que jamás esperaba. Hecho. Además, Tim, me gustaría verte, dijo. Sí, Mira miró a Noah, que intentaba apilar vasos de plástico en una torre que se derrumbó inmediatamente. Creo que estamos listos para volver.
La reunión no fue dramática, no fue cámara lenta, ni cine. Estaba en silencio. Mera entró en el vestíbulo del Helix Core, llevando a Noah. Ambos iban vestidos de forma sencilla, neutral. Algunos empleados asintieron, pero nadie la miró. Eva la saludó con una cálida sonrisa y le entregó una placa con su nuevo título, ya impreso. Mera Jensen, directora de auditoría interna. Ava la condujo hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Mera giró ligeramente. ¿Sabe que voy a subir? Ha estado mirando la hora desde las 7 de la mañana, dijo Ava, con una pequeña sonrisa. Jackson estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró en su despacho. Se giró cuando ella entró. Hoy no llevaba corbata, las mangas de la camisa remangadas, los ojos cansados, pero más brillantes de lo que recordaba. ¿Has vuelto?, dijo. No me había ido, respondió. Miró a Noah, que extendió los brazos hacia él de inmediato. Jackson dio un paso adelante, lo levantó y lo sostuvo sin dudarlo. Mira observó cómo algo profundo en su pecho se apretaba y se aflojaba al mismo tiempo. «Cumpliste tu promesa», dijo. ¿La miró? «¿Cuál?». Todos asintió y luego ofreció una respuesta tranquila y sincera. «Hagamos algunos nuevos». 3 semanas después, Mira se encontró entrando en una sala de juntas como protagonista. No es el asistente de nadie, no la chica que se topó con un trabajo que no merecía, no el caso de Caridad, ni la historia del número equivocado que todos susurraban detrás de las paredes de cristal. Fue la mujer que destapó un fraude multimillonario, ayudó a salvar una de las empresas tecnológicas más valiosas del país, y lo hizo mientras criaba a un bebé sola con un biberón en una mano y una carpeta llena de pruebas en la otra. Y ya no tenía miedo. La reunión de la junta fue breve. Keller ya les había informado y Ava había preparado los resúmenes financieros. El papel de Mira era claro, directo, profesional, conciso. Este es el marco interno de cumplimiento de cara al futuro, dijo Mera, navegando por una presentación limpia y minimalista, transparente, descentralizado, con triple auditoría. Nadie, ni siquiera el CEO, puede eludirlo sin dejar rastro. No miró a Jackson cuando lo dijo, pero sintió que él la observaba. Después, uno de los miembros senior de la junta, alguien que había votado en contra de Jackson semanas antes, detuvo a Mira fuera de la sala de conferencia. «Has hecho algo raro», dijo. «Hiciste tu trabajo tan bien que nos dejaste a los demás como descuidados». Mira sonrió, no por orgullo, sino por conocimiento. «No intentaba quedar bien», respondió. «Intentaba mantener a mis hijos a salvo». El hombre asintió. «Eso es aún más raro». Esa noche se quedó hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le sentía bien volver a trabajar en silencio, para hacer las últimas comprobaciones y asegurarse de que nada se le había escapado. Las luces de la oficina se atenuaron en automático, pero no le importó. Estaba revisando un registro de proveedores cuando una voz familiar habló detrás de ella. «¿No deberías estar ya en casa?». Meera levantó la vista. Jackson se apoyó en el marco de la puerta, café en una mano y la otra guardada en el bolsillo. No estaba en modo SEO, estaba en su modo algo despenado, observando en silencio, apareciendo sin necesidad de motivo. «Me dijiste que construyera el sistema», dijo Mira. «Lo estoy construyendo». Entró y dejó el café a su lado. «Vamos», dijo. «Vámonos de aquí». Ella alzó una ceja. «Wyatt, donde quieras». No fueron muy lejos, solo bajaron las escaleras. Just off, solo a una calle tranquila, donde la ciudad parecía un poco menos una máquina, y más, algo vivo. Caminaron en silencio durante un rato. Meera fue la primera en romperlo. «¿Alguna vez piensas en lo raro que es todo esto?». Jackson esbozó una media sonrisa. «Soniras parece raro», dijo. Miró hacia ella. «Creo que fue lo primero correcto que pasó en mucho tiempo». Meera exhaló, y por una vez, no discutió. Mira estaba frente al espejo del nuevo apartamento, abrochando el último broche del collar que no llevaba puesto en casi 2 años. Era sencillo, un pequeño círculo plateado en una cadena fina. Su hermana se la dio antes de que falleciera. Durante mucho tiempo, había permanecido enterrado en un cajón, olvidado bajo facturas impagadas y formularios médicos. Pero esta noche se sentía bien. Noah iba con su nuevo pijama, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con una cuchara en una mano y compota de manzana, untada por la barbilla, como pintura de guerra.
Mira sonrió mientras le limpiaba la cara, y se rió cuando él apartó su mano de un manotazo. No reconocía esa versión de su vida. No porque fuera perfecta, no lo era, sino porque sentía que era suya. Por primera vez en años, no reaccionaba al siguiente problema. Estaba construyendo hacia adelante. Su nombre estaba en el contrato de alquiler. Su cuenta bancaria no le causaba ansiedad. Tenía una tarjeta llave que abría más que una oportunidad. Abrió un nuevo capítulo. Más tarde, esa noche, cuando Noah dormía, y la ciudad se había quedado en silencio fuera de la ventana, Mira se sentó en el sofá con el portátil abierto. Su bandeja de entrada tenía un mensaje sin leer enviado, desde una cuenta interna privada, que Jackson había creado solo para ellos, sin asunto, solo un archivo adjunto. Love. Dentro había una captura de pantalla del primer mensaje que ella le había enviado. Ben, siento molestarte otra vez. Necesito $50 para la fórmula. Noah casi se queda fuera. Me pagan el viernes. Te lo devolveré, por favor. Y debajo, la respuesta: Ann, creo que te has equivocado de número. La miró, cubriéndose la boca con la mano. Jackson había titulado el expediente "El accidente que no lo fue". Un mensaje apareció de él, un momento después. Jackson, pensé que quizá querrías quedarte con eso para que nunca olvides lo que costó encontrar el camino hasta aquí. Mira escribió de vuelta: ¿sigues pensando que no fue un accidente? Creo que el universo es mejor contratando gente que RRHHA. Ella se rió, recostándose, dejando que el calor del momento se asentara en su pecho. Tras unos segundos, escribió un mensaje más. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasa después? Cada día esperaba, y entonces llegaba. Me gustaría que tú y Noah estuvierais en mi vida para siempre. No solo como equipo, no solo como compañeros de trabajo, como los míos. Si estás listo. Lo leyó 2 veces, no porque dudara de él, sino porque nunca se había permitido imaginar la posibilidad con tanta claridad. Luego sonrió y respondió: Mira, me lo has vuelto a pedir en persona. 1 minuto después, sonó el tambor. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia inolvidable. Si el viaje entre Mira y Jackson te emocionó, por favor dale like a este video y suscríbete al canal. Historias aún más grandes y profundas están llegando a ti.